En 2015, una comedia nos trajo a Robert De Niro y Anne Hathaway para hablar de cultura corporativa en las startups. El becario. El personaje de De Niro es un exdirectivo que no soporta la jubilación y quiere seguir aportando. El de Anne Hathaway es el de una joven creadora de una compañía que está en la cuerda floja. De la fuerza de las mujeres en cargos de dirección y de la importancia de los trabajadores senior en las compañías, hablamos en Mitos del Trading. Nunca te equivocarás si haces lo correcto. Es la frase que dice Ben, protagonizado por Robert De Niro, el personaje que interpreta a Robert De Niro, en esta película que no es otra que El becario, The Intern. Una película relativamente reciente, una comedia, por fin traemos una comedia a Mitos del Trading, y es la película que vamos a utilizar para hablar de liderazgo femenino, de diversidad y de inclusión. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Teresa Alarcos, que tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva en empresas de distintos sectores, instituciones, que además es consejera independiente de distintas empresas y es la presidenta y fundadora de W Startup Community. Bienvenida, Teresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues la que está encantada soy yo y de que hayáis elegido la película que me encanta, que es el becario. Así que pues, cuando quieras. Y te hago esta pregunta, Teresa, porque el libro que tienes, Emprendedoras, que es un libro que me ha parecido buenísimo porque se lee muy rápidamente, tiene 21 experiencias de distintas emprendedoras y es un libro en el que he conocido además a Jeanne Barret, que es la primera mujer que dio la vuelta al mundo en el siglo XVIII. Algo que resulta inaudito, que no conozcamos, y he visto pues eso, perfiles muy diferentes, ¿no? de emprendedoras digitales, de emprendedoras que tienen startups, pero también he visto los retos, ¿no? He visto que cuando publicaste el libro comentabas que de los 1000 unicornios que hay, es decir, de las 1000 empresas que facturan más de 1000 millones, solo 21 han sido fundadas o cofundadas por mujeres, que de cada 100 proyectos de startup, solo alrededor de 17, del 17% están liderados por mujeres. Vemos que en el sector tech en España solo el 12% lo integran mujeres. ¿Cuáles son los retos, las barreras, ¿no? para emprender en el mundo digital, ¿no? el liderazgo femenino? Es buenísima pregunta. Normalmente la industria del emprendimiento disruptor se genera alrededor de la ingeniería aeronáutica, donde tradicionalmente ha habido muchos hombres. Luego hay un tema cultural, es decir, que tradicionalmente las niñas cuando iban a estudiar algo pues eran más letras y eso está cambiando, menos ciencias, menos ingenierías y bueno, pues eso está cambiando, ¿no? Porque tenemos que convencer también a los padres, a los educadores de que todos somos capaces de hacer todo. Y lo más importante es que cada uno estudie lo que le guste, que a mí me lo preguntan mucho. Y las tecnologías disruptoras luego se integran en aquellas áreas del saber que te apasionan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí está el truco, ¿no? ¿Es la Filarmónica de Viena, por ejemplo, la que hace las audiciones? Filarmónica de Boston, sí. La que en el 58 pues hizo audiciones porque vio que no había músicas en su orquesta. Entonces alguien se cuestionó, oye, ¿y por qué no hay músicas? ¿Es que no hay una mujer que toque bien el violonchelo o no hay una mujer que toque bien el piano? Pues seguro que hay. Entonces empezaron a hacer audiciones a ciegas y es cuando de alguna forma lo que se veía era la música, el arte y no esa imagen que se refleja en nuestra amígdala que nos engaña, que es algo no malintencionado y nos hace creer que lo que es familiar es lo bueno. Curiosamente lo que estás comentando, Teresa, también vemos en el mundo del trading, cada vez más son las mujeres que se acercan al mundo del trading y sí que es verdad que al final somos todos traders, pero hay alguna diferencia en el patrón de número de subyacentes elegidos, número de operaciones por subyacente, la forma de la gestión del riesgo, hay diferencias, ¿no? Entonces me parecía muy interesante lo que apuntas también en tu libro, ¿no? En cuanto a la diversidad y al sumar más valor, que si hoy en día la industria de las startups son alrededor de 2,8 billones de dólares, y siendo, como hemos visto, solo un porcentaje muy reducido el que son mujeres que emprenden, si sumásemos más mujeres a ese sector, a esa industria, estaríamos aumentando muchísimo la riqueza. Exactamente, y por eso yo invito a todo el mundo a emprender. Si tiene un sueño, no hace falta que sea todo el mundo ingeniera o ingeniero, sino que si algo te mueve por dentro, busca tu complemento y ese problema que quieres solucionar, o si tienes una afición, o si tienes algo que te gusta, ponlo en marcha, porque ahora más que nunca hay medios para poderlo realizar. Hay aceleradoras, hay incubadoras, hay ayudas públicas, porque hay un interés muy grande por lo que acabas de argumentar,
porque es fuente de creación de riqueza para toda la sociedad, de puestos de trabajo y de una industria que también paga bien a la gente. Entonces, es algo muy interesante. Y otra parte muy importante de la película, que habla también de diversidad, de otra manera diferente y de inclusión, es esa idea tan brillante que tienen de decir, oye, vamos a incorporar a becarios senior, gente que está fuera del mercado laboral, que tiene muchísimo que aportar y que lo que quieren es estar activos, ¿no? Que es otro mensaje que me parece buenísimo de la película, ¿no? Como ven, quiere estar activo, quiere seguir haciendo cosas, se pone los 2 despertadores, ¿no? Todo sigue teniendo esas inseguridades, ¿no? A pesar de tener 70 años. ¿Cómo ves esa inclusión y esa diversidad en las startups? Es que me encanta, porque es que yo me veo emprendiendo hasta, si me dejan, hasta que me muera. Porque realmente lo que más llena a un ser humano es sentirse útil, ¿no? Y lo que más te dan ganas de vivir es cuando te sientes útil a la sociedad y creas valor, ¿no? Y el hecho de que Robert De Niro, que se queda viudo y que está súper solo, digamos, ese bagaje que tiene al haber liderado a empresa, y además que resulta que es el mismo espacio donde está ocupando la startup, es donde estaba su empresa, que era una empresa, no sé si era una imprenta sí, de las guías telefónicas. Las guías telefónicas, ¿no? Pues como aquí era Páginas Amarillas, ¿no? O algo así. Pues el que él quiera seguir, el que contagie esa alegría, ese liderazgo, ese sosiego de tener esa perspectiva de vida, de haber pasado muchas batallas, es fundamental, ¿no? Porque cuando estás en un flow de emociones de arribas y abajos, que necesitas también alguien que te dé seguridad, ¿no? Ese diálogo con la madurez, ¿no? Ese diálogo con tranquilo, que yo he pasado muchas batallas y que esto lo consigues y a veces no vemos el final y a veces te dices a ti mismo, ¿cómo he logrado conseguir que esto se arregle, ¿no? Es así un poco, y me parece que la intergeneracionalidad es un valor que tenemos que aprovechar en nuestra sociedad. 5 generaciones que trabajan por primera vez en la historia juntas, que tienen cada una sus particularidades y que son complementarias, y debemos usar ese talento. Lo que hablábamos de la diversidad, al final pues es un mentoring recíproco, o sea, unos les enseñan unas cosas como la importancia de llevar un pañuelo y otros les enseñan a darse de alta en una red social. Veredicto, nunca te equivocarás si haces lo correcto, ¿verdadero o falso? Teresa. Pues es verdadero totalmente, porque tienes que hacer lo correcto, porque hay que ser ético, que también se refleja en la película, el de hacer lo correcto, pero te equivocas, porque cuando eres emprendedor te equivocas muchas veces por esa pasión que pones, que a veces te hacen tomar decisiones muy rápido, porque no tienes tiempo, porque tienes unos competidores que también van muy rápido y porque tienes un cliente y una audiencia que te exigen que, en este caso, que era una empresa de retail, que te llegue el paquete a tiempo y que le sirvas, ¿no? Entonces te equivocas, aprendes, te equivocas midiendo el riesgo, o sea, no hay que ser naif en este sentido, que hay que equivocarse y me quedo en la ruina, ¿no? Hay que medir y hay que ser listo, ¿no? Y ser lista. Entonces, pues, y los valores, siempre tiene que haber esos valores en la empresa, y más siendo tecnológicas, que usas inteligencia artificial y tienes que saber muy bien a dónde llegar, porque no puedes engañar a la gente. La gente se huye de los engaños. Teresa, me parece una conclusión fantástica. Tradición, modernidad y ajustándonos a los valores, ¿no? Que son lo que permanece. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Teresa, y seguiremos hablando de trading, de cultura popular y de cine en Mitos del Trading. Pues encantada de estar en Mitos del Trading y compartir contigo estos pensamientos. Muchas gracias, Teresa, un verdadero placer. Gracias.